Neurologopedia de Fundación AISE. Con Jaime Paniagua. Pues bienvenidos al podcast de Neurologopedia de la Fundación AISE. Y hoy tenemos un nuevo programa que ofrecerles y es un programa que además me hace especial ilusión, bueno, como todos, pero este para mí es un programa muy especial y os lo voy a ir contando poquito a poquito. Lo primero, el programa de hoy va a ser un formato de entrevista. Entonces hoy imaginaos pues que estamos tomando café, vosotras, vosotros, y en la mesa de enfrente estamos aquí sentados Patricia y yo. Entonces, la entrevista, tenemos hoy el honor de contar con una logopeda que yo he tenido la suerte de conocer este año y a mí me ha aportado un montón de cosas. Entonces, como a mí me ha aportado un montón de cosas, pues yo quería que esas cosas también os las aportaran a vosotras. Entonces, tengo el placer de presentar a Patricia Jiménez, que la tenemos hoy aquí con nosotros, ¿vale? Y bueno, os voy a contar un poco de ella, ¿vale? Patricia es logopeda, ¿vale? Concretamente la podéis encontrar en el Hospital Casa Verde de Madrid, donde aparte de ser logopeda, además coordina el equipo técnico, lo cual, bueno, a mí me hace especial ilusión porque siempre digo que también los logopedas podemos coordinar equipos y podemos hacer labores de, bueno, de cierto modo de dirección, ¿no? Entonces, eso me parece que es un valor. Uh-huh. Y además, para que etiquetéis un poquito más a Patricia, Patricia es logopeda con pacientes neurológicos y para ello pues se ha formado, por un lado, en un máster específico en motricidad orofacial y luego ha hecho una formación específica en intervención neurológica con la Escuela de Salud Cursia, que es donde yo he tenido la suerte de conocerla este año, ¿vale? Y bueno, hola Patricia. Hola, buenas. ¿Qué tal, Jaime? Tenemos aquí a Patricia. Yo le he conocido porque os decía que me ha aportado un montón de cosas, porque este año he tenido el placer de acompañarle en la creación de su TFM, del máster en intervención neurológica, y ha sido un TFM que me ha encantado. Entonces, hoy vamos a hacer el capítulo acerca de la temática que ella ha elegido. Entonces, este capítulo se va a titular Realidad virtual en terapia de afasia, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a ir lanzando una serie de preguntas a Patricia sobre este tema para que ella nos cuente. Y, bueno, realidad virtual en terapia de afasia. Patricia, ¿por qué elegiste este tema? Bueno, pues a ver, al final, como todos, buscamos hacer un trabajo que sea algo diferente, ¿no? Porque siempre todos los trabajos están como un poco enfocados hacia el mismo lado. Y bueno, aprovechando que en mi trabajo nos adquirieron unas gafas de realidad virtual, pues con todo esto de que hoy en día están las tecnologías a la orden del día y demás, pues dije, oye, ¿por qué no investigo un poco acerca del uso de la realidad virtual en alteraciones del lenguaje? Y bueno, pues un poco investigando y demás me llamó bastante la atención el tema, así que dije, venga, pues para adelante y allá vamos con todo. He de decir que es un tema que interesa mucho a otras logopedas porque en el chat que tenemos en Telegram muchas veces la gente ha preguntado, o bueno, yo incluso en otros chats o en otras conversaciones, realidad virtual, el uso de aparatos inmersivos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo en lo que los logopedas nos tenemos que ir metiendo poco a poco. Entonces, bueno, por poneros un poco en antecedentes, aquí Patricia se ha currado un TFM donde ha hecho una revisión bibliográfica acerca de el uso de la realidad virtual en afasia, ¿no? Entonces, bueno, a lo que se ha dedicado es a hacer una búsqueda de artículos científicos para extraer información y poder sacar unas conclusiones sobre cómo está, vamos a decir, el estado del arte en la realidad virtual, en la terapia de la afasia. Entonces, bueno, yo hay otra pregunta que yo creo que es interesante porque al final la logopedia es una ciencia, ¿no? ¿En qué criterios te has basado a la hora de hacer esta búsqueda?
Pues fue bastante complicado un poco el tema de los criterios, ¿no? Porque al final yo tenía una cosa en mente, iba a decir, ostras, pues seguramente va a haber un montón de artículos, voy a encontrar muchísimas cosas y para chasco mío, pues la verdad es que encontré bastante poco. Entonces tuve que ampliar mis criterios, porque bueno, pues como todos buscamos en bases de datos tipo PubMed, Cochrane, bueno, Google Academic y demás, pero bueno, era lo típico de afasia, speech therapy, realidad virtual, virtual reality, y realmente tampoco me aparecían gran cosa. Además que tenía que acotar la búsqueda pues a lo más reciente, por así decirlo. Pero claro, cuando ya me pongo a buscar y no encuentro nada, pues mis criterios de exclusión se vieron bastante reducidos. De hecho, bueno, pues realmente solo encontré 5 artículos para poder realizar esta revisión. Y de estos 5 artículos, pues yo esperaba más, pero bueno, no siempre encontramos lo que queremos y bueno, de esto he aprendido bastante porque sí que es cierto que de estos artículos he podido adquirir conocimientos para mi práctica diaria. Entonces, bueno, pues al final eso, haces tu búsqueda bibliográfica, revisas todos los artículos que has encontrado, ¿no? Y un poco seleccionar los criterios de exclusión. Para mí, uno de los que yo tenía en mente eran que fueran pacientes con alteraciones de lenguaje, sobre todo en unas etapas más iniciales del daño cerebral adquirido, pero me encontré con que casi todos los artículos eran en pacientes crónicos. Entonces ya tuve que ampliar ahí un criterio de selección. Y luego, aparte, pues el tema de la realidad virtual, ¿no? Todo el mundo, cuando hablamos de realidad virtual, o por lo menos en mi caso, siempre era como, guau, pues unas gafas de realidad virtual. Pero claro, ya investigando con este tema me di cuenta que la realidad virtual abarca como muchísimos más aspectos que no solo son las gafas. O sea, un programa de ordenador ya lo meten como una realidad virtual. O mismamente la Nintendo Wii, que todos la tenemos en casa, la hemos tenido una vez en nuestra vida, pues eso ya es realidad virtual, ¿no? Entonces, claro, yo buscaba algo muy específico y me encontré con que eso tan específico no había, así que tuve que volver a ampliar mi búsqueda, ¿no? E intentar añadir, pues, otras realidades virtuales de las cuales yo no era consciente de que se denominaban así. Así que, bueno, un poco tuve que hacer un encaje de bolillos para poder encontrar algo que me sirviera para el TFM y bueno, con algo di y bastante satisfecha, aunque bueno, creo que hay que seguir haciendo más por el desarrollo de la realidad virtual, vaya. Bueno, pero esto que te ha pasado ocurre Ujú. también ahora menos, pero por ejemplo en terapia intensiva, al final, bueno, hace no mucho, en pacientes agudos no encontrabas nada, porque precisamente todo se había investigado en pacientes crónicos. Pero Ujú. esto es muy interesante porque es verdad que muchas veces el paciente agudo está en otros momentos, accede a otros tipos de terapias que muchas veces tienen que ver menos con objetivos que te planteas de su vida diaria, ¿no? Porque las terapias están muy dirigidas al déficit, al momento en el que están muchas veces incluso dentro de hospitalización o en un entorno del centro sociosanitario. Y es curioso que es verdad que muchas terapias a lo mejor encontramos sobre todo mayor evidencia en el Ujú. paciente crónico, ¿no? De todas maneras, también es cierto que una compañera siempre me dice, mira, Jaime, tus muros son mis muros. Entonces, me alegra que cuentes estas dificultades porque muchas compañeras buscan también y no encuentran cosas, pero porque ni siquiera hay una correcta definición. Entonces, esto también me alegra que lo digas porque hablamos de realidad virtual, pero claro, hay como un cajón desastre ahí, ¿no? De Eso cosas, es. ¿no? Sí, sí, no hay tanto, ya te digo. O sea, yo para mí la realidad virtual hoy en día era eso, unas gafas de realidad virtual y claro, cuando ya me pongo a buscar, realmente de gafas no encuentro nada como tal. Entonces, bueno, pues me di cuenta de que la realidad virtual engloba mucho más de lo que tenemos en mente y que, bueno, hay que un poco a veces bajar también, digamos, el listón en ese sentido de búsqueda y, y aprender a mirar desde otra perspectiva, porque muchas veces yo creo que también, sobre todo en estos temas, nos pegamos en tengo que encontrar esto, tengo que encontrar esto y al final, pues oye, tenemos que abrir un poco la mente y decir, ostras, pues es que a lo mejor estoy excluyendo algo que es esto también.
Entonces, Tenemos bueno, que buscar nosotros las vías de denominar correctamente, eso porque a lo es. mejor aquí lanzamos una piedra a ¿por qué no analizamos toda la amalgama que hay en realidad virtual, como por ejemplo en otras disciplinas sí que se está haciendo, y en logopedia necesitamos pues una clasificación, ¿no? Que fue Efectivamente. porque yo de este TFM, Patricia está diciendo que aprendí un montón de cosas, pero os podéis imaginar lo que me fue enseñando a mí, porque yo, claro, yo en esto fue como me pareció súper interesante y lo primero es como, ostras, necesitamos una clasificación, ¿no? Pues Ujú. aquí Patricia se puso a hacer su búsqueda, a aprender, a enseñarme, yo estaba flipado con las cosas que me mandaba y cuando se curró la discusión, se le ocurrió la brillante idea de voy a organizar todas las informaciones que tengo para resolver como 4 preguntas, ¿no? Vamos a Ujú. imaginarnos 4 preguntas que se podían hacer cualquier persona cuando se enfrenta a realidad virtual y yo con la información que sacaba en mi TFM las voy a resolver, ¿vale? Entonces yo le voy a hacer esas 4 preguntas, ¿vale? Entonces la primera pregunta que nos hicimos ¿es eficaz la realidad virtual en afasia? Patricia, ¿qué dice la ciencia? La ciencia en sí dice que por el momento todavía no se puede decir si es eficaz o no. Sí que es cierto que hay estudios que han demostrado bueno, que sí que hay una mejoría significativa con el uso de la realidad virtual digamos, en tareas de lenguaje, pero no hay nada concluyente. Entonces animan a incluso seguir investigando en este aspecto, ¿no? Porque, bueno, al final también es eso. Realmente, como he dicho antes, solo encontré 5 artículos y, bueno, pues al final 5 artículos, quieras o no, son poquitos. Y bueno, si ninguno de ellos sacan resultados concluyentes, tampoco podemos decir que tenga una evidencia como tal. Pero está en camino de tener una Eso correcta es, evidencia. Por lo tanto, efectivamente. la respuesta sería, no tiene la suficiente evidencia, pero vamos Pero por un buen camino y hay que seguir investigando. eso es. Sí, 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 Genial. sí, por supuesto, no. Vamos, de hecho, yo creo que la realidad virtual es un mundo para explorar, ya no solo en logopedia, sino en otras áreas, porque, bueno, por ejemplo, en marcha, en equilibrio, miembro superior, sí que hay bastante evidencia. Entonces, si ahí hay, ¿por qué en logopedia no puede haberla, no? Claro. Entonces, creo que hay que seguir investigando en este tema y sobre todo, pues nunca cerrarnos con, no, esto no es para mí. Esto pasa igual que en terapia acuática. En terapia acuática tenemos un montón de evidencia para, por ejemplo, prevención de caídas, trabajo de marcha y tal, y en logopedia todavía no, pero estamos en camino. Pues esto es un poco igual. Eso es. Luego la segunda y la cuarta pregunta tienen similitudes, ¿no? Ujú. Entonces, las voy a fusionar en una pregunta, ¿vale? Que Estupendo. sería, ¿es útil y compatible la realidad virtual como complemento a la terapia de afasia? Vamos a decir lo que se suele decir en los estudios, la terapia tradicional. Ujú. Vale, pues en principio sí que es cierto que realmente varios de los estudios combinaban la realidad virtual, ¿no? con lo que es la terapia convencional. Y en otros solo utilizan lo que viene a ser la realidad virtual. En todos han encontrado mejorías significativas, pero como he dicho antes, al final ninguno concluye si realmente es eficaz o no, pero bueno, parece que anda en esa línea, ¿no? Sí que es cierto que es como que se utilizaría más como un complemento a la terapia logopédica convencional más que como una terapia en sí, ¿no? Sí que es cierto que me hacía como mucha gracia en los artículos porque te ponía como terapia de realidad virtual, ¿no? O como lo enfocaba como una terapia, mientras que lo combinaba con la terapia convencional. Entonces, como bueno, ahí están hablando de una terapia, pero realmente están hablando como una herramienta de la terapia. Es como si utilizamos electroestimulación, pues al final no es una terapia de electroestimulación, sino es como un complemento a nuestra terapia pues de otros ejercicios que podamos hacer a nivel de motricidad orofacial, deglución o lo que sea. Entonces, bueno, sí que es cierto que parece ser que funcionaría más como tratamiento
complementario a lo que viene siendo una terapia convencional más que como una terapia en sí, vaya. Pero es que tiene sentido, porque Ujú. precisamente hay un momento en el que tú con el paciente tienes que trabajar y entrenar una serie de cosas que luego ha de transferir a la vida diaria. Entonces, Eso es. precisamente tiene mucho sentido que no sea una terapia aislada, sino que es un momento en el que tú ofreces algo a un paciente de forma controlada. Por lo tanto, sí que sería útil y eficaz como complemento. Sí, a ver, más también, pues eso, muchas veces yo creo que la gente suele atender a generalizar el uso de una sola herramienta pues en su práctica clínica, ¿no? Entonces sí que está muy bien utilizarlo a diario y seguramente te puede ayudar, pero realmente es eso, es eficaz con otro tipo de terapia complementaria. Al final no podemos basar solo una terapia en el uso de una herramienta específica. Necesitamos complementarlo y hacerlo lo más funcional posible. Y luego hay una pregunta porque además seguro que esa pregunta se la está haciendo todo el mundo, si no ahora mismo, se la ha hecho en algún momento, que a mí fue la que más me gustó. ¿Existe algún protocolo actualmente que se recomiende para realidad virtual en terapia de la fascia? No, actualmente no hay ningún protocolo. Sí que es cierto que en cada uno de los artículos han utilizado un protocolo de temporalización, digamos, en el uso de la realidad virtual, pero no hay un protocolo que te especifique, pues debes usar la terapia, bueno, la realidad virtual tanto tiempo al día, durante tantos días a la semana, se debe comenzar por X aplicación combinada con, ¿no? Que es un poco lo que yo me esperaba encontrar, ¿no? Decir, ostras, pues a ver si hay algún protocolo, ¿no? Porque sí que es cierto que en otras áreas tenemos como más protocolos de decir, oye, pues se conviene utilizar primero esto, luego lo otro y a lo mejor hay que hacerlo durante X tiempo. Y yo esperaba encontrarme algo así y de repente llego y digo, pues cada uno ha hecho un protocolo que ha querido o ha sido un protocolo durante X semanas haciendo a lo mejor 5 días a la semana, otro era 4 sesiones a la semana de manera grupal y una individual. Entonces, bueno, un poco cada uno tenía su manera de actuar con la realidad virtual, pero protocolo en sí no hay hoy en día. Esto también tendría sentido, porque Hmm. muchas veces depende de muchas variables. Por ejemplo, en el TFM, en un momento dado, yo recuerdo que tú hablas de Eva Park, ¿no? Ujú. Por si alguien no lo conoce, Eva Park es una plataforma creada en Reino Unido, que es un chat virtual, es como un mundo de los Sims, donde una persona se crea un avatar y ahí pues se mete dentro y puede interactuar y quedar con otras personas para tomar un café, ¿no? O sea, Ujú. imaginaos que yo me creo un avatar, me meto en un mundo virtual y yo comienzo a andar por ahí y me encuentro una cafetería y ahí está Patricia, ¿no? Y nos sentamos y nuestros avatares están sentados, pero en nuestra casa nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces, Eso ¿cómo es. protocolizas eso? También es... No, pero por ejemplo, o sea, claro, yo me esperaba más un protocolo en ese sentido porque al final EvaPark está creado para personas con afasia. Entonces dices, bueno, pues si es una aplicación para personas con esta patología, pues igual tiene que tener, ¿no? Un protocolo. Pero claro, es complicado protocolarizar algo cuando realmente el que dirige digamos, su terapia en ese sentido es el paciente en sí mismo, ¿no? Yo quiero ir hacia este lado y de repente me encuentro con Pepe y me pongo a hablar con él para trabajar esa terapia de conversación. Entonces eso no se puede protocolarizar como tal. Es complicado, pero bueno, yo quizás también de mi mente tenía digamos, otra visión de un protocolo y no tanto como lo que estábamos comentando ahora. Y por eso me hice esa pregunta, ¿no? Mm. Y lo más interesante de tu TFM es la parte final, donde tú Ujú. sacas unas conclusiones. Y me gustan mucho esas conclusiones porque las conclusiones se salen un poco de, vale, esto es lo que me ha dicho la evidencia, pero mi experiencia también me hace hacer unas reflexiones, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué conclusiones sacas tú de todo esto? La primera de todas, que todavía no hay suficientes estudios como para poder
decir nada claro acerca de la realidad virtual, ¿no? Igual que a lo mejor pues en terapia de fisio o en terapia ocupacional sí que hay artículos que están más respaldados hacia una evidencia científica como tal y sí que muestran evidencias de mejora con el uso de la realidad virtual, en logopedia todavía no lo hay. Entonces habría que seguir investigando, ¿no? Y luego aparte pues el tema de la poca bibliografía que hay y encima que está enfocada hacia una realidad que es poco inmersiva, por no decir casi nada inmersiva, ¿no? Porque todo es como, sobre todo muy enfocada a EvaPar, que es la aplicación de la que hablábamos, que claro, que al final inmersiva no es, porque tú estás sentado en tu casa en el ordenador y estás, pues, como tú decías, jugando a los Sims. Entonces, al final, de inmersión eso tiene poco, ¿no? Y bueno, pues al final sí que es verdad que parece ser que es una herramienta útil, que sobre todo ahora está como muy a la orden del día, todos los temas de la nueva tecnología y demás es como lo más. Entonces, bueno, sí que parece ser que por los estudios que se han visto que puede ser una herramienta útil, pero que tampoco se puede concluir nada de manera muy rotunda, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que, a ver, yo, en vista de lo que de los artículos que hemos revisado y demás, pues mi conclusión es que al final se tiene que utilizar, pues eso, como un complemento a la terapia, como una herramienta y no tanto como una terapia logopédica en sí, ¿no? Porque al final, pues bueno, no hay tampoco esa parte tan funcional como lo que queremos transferir. Pues sí, es cierto que tú puedes coger y yo qué sé, pues con una cámara 360 grabar su casa y puedes trabajar con eso, pero realmente es como una transición de estoy en clínica o en hospital donde estemos y la transición que tengo entre mi casa y la clínica es el uso de las gafas de realidad virtual, pero realmente no es algo físico. Sí, lo estamos viendo, pero esa parte más funcional no la llegamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía también queda ahí como un poco descolgada. Y bueno, sí que es cierto que con lo que hemos dicho antes es que pues es un complemento a las terapias más convencionales, pero que creo que es muy importante seguir teniendo en cuenta, como en el resto de terapias, el tema de la duración y la frecuencia de la terapia que reciban los pacientes, ¿no? Porque yo creo que hoy en día sí que es cierto que se está teniendo más en cuenta este tipo de puntualizaciones, pero creo que todavía nos queda integrarlo en nuestra práctica clínica, el tema de necesitamos que sea una terapia de esa duración, con este tipo con esta frecuencia, porque bueno, yo creo que ya no tanto por nosotros, sino por, a lo mejor, pues por economía, ¿no? Muchas veces diríamos, ostras, pues tienes que venir tantas sesiones a la semana y a lo mejor esa persona por economía no se lo puede permitir. Entonces, muchas veces olvidamos esa parte, pero vamos, creo que no podemos olvidarla tampoco con la realidad virtual, ¿vale? Y bueno, pues el tema de los protocolos, que todavía tampoco existen protocolos específicos para utilizarlos en la realidad virtual. Aparte de todos los protocolos que se han llevado en los artículos, pero bueno, realmente no son protocolos específicos como tal que se puedan, digamos, usar de manera generalizada, que al final es lo que yo un poco buscaba con mi TFM, ¿no? Ver si existía un protocolo que se pudiera usar con fulanito, fulanito, fulanito y ver esos avances. Entonces, bueno, habría que crear bastantes protocolos, cosa que es muy complicada por lo que hemos hablado antes, porque al final es eso, si es una aplicación donde tú te sientas en un ordenador y tú eres el que dirige esa aplicación, realmente es muy complicado decir, oye, pues tienes que hacer tantos minutos de esto, hablar con esa persona, porque si esa persona se desconecta, pues ya no puedes, ¿no? Un poco como ha llegado mi hora, pues me voy, pues ya no puedo seguir esa conversación, tengo que buscar a otra persona. Entonces, bueno, se parte, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que es que tampoco con estos artículos nunca no se ha determinado si es necesario o no la utilización de un protocolo.
porque vale, cada uno seguía su protocolo, pero realmente es porque ellos decidieron hacerlo así, no porque tuvieran una evidencia de que con ese tipo de protocolo, con esa cantidad de sesiones, de minutos de trabajo y demás, se fuera a mejorar X porcentaje. Entonces, bueno, pues creo que todavía también queda por explorar en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, sí que es cierto una conclusión que yo creo que muchas veces no la tenemos en cuenta, es que ya no solo es que te ayuda a mejorar a nivel de lenguaje, ¿no? Sino que muchas veces pues también ya influye también a nivel de motivación y a nivel psicológico. Es complicado el uso de estas tecnologías en personas más mayores, que muchas veces nos sorprenden y están encantados cuando los usamos con ellos, pero sí que es cierto que en personas más jóvenes, pues, oye, supone una motivación extra hacia la terapia, porque muchas veces eh, yo creo, o bajo mi experiencia personal, los pacientes se centran mucho en lo físico y no tanto en la parte cognitiva de decir, oye, pues mira, no tengo, o sea, tengo una mini negligencia, pero yo quiero caminar y no se da cuenta que a lo mejor a nivel atencional no va a poder caminar bien porque no está viendo por un lado. Bueno, no está prestando atención por ese lado. Pero claro, al centrarse tanto en lo físico, la parte más cognitiva, como sería el lenguaje y todo el tema de más en el área de neuropsicología, la tienen como un poco, no olvidada, pero como, bueno, eso no importa tanto. Entonces yo creo que es como un plus motivacional, ¿no? De cara a la terapia. Aparte de que, bueno, pues oferta mucha información sensorial, que al final, oye, yo no sé si habéis probado las gafas de realidad virtual, pero yo cuando empecé a manejarlas, hay una aplicación en la que tenemos nosotros que es una montaña rusa. Entonces yo me acuerdo que yo me las puse y fue hacer el primer tramo de bajada en la montaña rusa, me las tuve que quitar porque a mí me entraban náuseas, ¿no? De toda esa información sensorial a nivel auditivo, a nivel visual que estaba recibiendo, que quieras o no, oye, en personas con, pues bueno, con unas dificultades, pues ayuda bastante, sobre todo a que quiera poder mejorar en estas áreas, ya que supone una motivación mayor. Pero que es algo muy novedoso, ¿no? Que tú dices a alguien, bueno, venga, vamos a usar las gafas de realidad virtual. Y la gente es como, wow, ¿qué es eso? Cuéntame, venga, ¿no? Así que a mí en ese sentido sí que me agrada bastante que ya no sea solo con un uso más terapéutico a nivel de lenguaje, sino como más terapéutico a nivel psicológico y motivacional. Y bueno, un poco enlazado con el tema de los pacientes, lo que me sorprendió es que casi todos los estudios eran en pacientes más, pues en un estadio más crónico de la enfermedad, pero lo que tú decías, al final toda la base de las investigaciones viene en pacientes crónicos, que yo creo que muchas veces son como los más olvidados, ¿no? Es como, bueno, ya es crónico, ya no va a mejorar. Y ostras, mejoran, tienen esa capacidad de mejora. Entonces, bueno, por un lado, cuando hice el TFM fue como, jolín, qué mal, ¿no? Que no haya encontrado pacientes subagudos en donde se hayan realizado estudios, pero luego por otra parte fue como, ostras, pues qué bien, ¿no? Porque se está teniendo en cuenta las personas crónicas que son como las más olvidadas y las que se piensan que no van a mejorar y se están viendo mejoras. Entonces, bueno, pues por una parte creo que se debería hacer como más estudios en personas con un daño cerebral más reciente, pero bueno, no está de más que los hagan en los crónicos, que al final, pues es eso, se están viendo mejoras y siempre los tenemos como, bueno, pues no van a mejorar. Y, y bueno, sí que es cierto que hay como muchas aplicaciones, no hablo de apps, sino como muchos usos de la realidad virtual en logopedia, pero bueno, creo que todavía queda mucho por explorar, ¿no? Porque sobre todo en afasias, con cualquier cosa podemos ya sacar jugo a una actividad, ¿no? Porque sí que es cierto que con cualquier
actividad que planteemos, vamos a usar el lenguaje. Entonces, sí, es cierto, lo tenemos que enfocar hacia la que esa persona quiera, con unos objetivos consensuados y demás, pero bueno, oye, pues mira, vamos a poner, yo qué sé, una aplicación pues mismamente, de Elixir, ¿no? Que es una aplicación de las gafas de realidad virtual. Pues bueno, ya tienes que estar siguiendo unas instrucciones. Entonces, ya estás haciendo terapia. Y a lo mejor esa persona no lo está viendo como una terapia en sí, porque lo ve como un juego, pero bueno, ya estás trabajando esa parte. Y si tienes que enganchar a esa persona para que trabaje, para que se motive con el trabajo, pues bueno, mira, es otro método, ¿no? Que siempre tenemos que tener alguna forma de poder enganchar a esa persona. Y ya, pues por último, para finalizar, la última conclusión es que, bueno, que la realidad virtual no es algo que se pueda utilizar en todas las personas, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, es una herramienta que se puede utilizar a diario y demás, pero creo que, como todos, hay unos factores que son excluyentes para el uso de ellas, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, personas con epilepsia, a lo mejor incluso personas con una edad muy avanzada que ni siquiera a lo mejor saben lo que es un teléfono móvil, pues no les vamos a plantar unas gafas de realidad virtual, ¿no? Y aparte que hay personas que la tolerancia a este tipo de estímulos es bastante limitada, porque bueno, yo ya os he contado antes mi experiencia con la de la montaña rusa y a lo mejor una persona con otra aplicación a la mínima ya se marea, le entra dolores de cabeza y, o incluso puede llegar a vomitar, ¿no? Entonces sí que es muy importante, como yo creo que con el uso de cualquier otro tipo de técnica, valorar la tolerancia a la misma, ¿no? Que muchas veces decimos, pues ya he aprendido esto, pues venga, lo voy a probar con este paciente. A lo mejor el paciente está como, oye, que es que esto no lo aguanto. No, no, pero que eso te va a ir muy bien, te va a ir muy bien, ¿no? Y nos estamos olvidando de lo que el paciente quiere o de lo que el paciente puede tolerar. Entonces, bueno, creo que también hay que tener en cuenta eso y como todo, preguntar antes de poder usar. Yo creo que una cosa buena que tiene la ciencia y que es bonita, bueno, tiene varias, que lo que hoy es cierto, mañana puede no serlo, ¿no? Y que Eso muchas es. veces parece que solo buscamos evidencia para obtener una evidencia de aquello que queremos practicar. Y resulta que gracias a TFMs como el tuyo, pues podemos establecer la reflexión de, mira, ¿esto tiene evidencia? Pues no, porque no hay nada, porque no está estudiado, no tenemos un protocolo, pero eso es guay porque esto marca el camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizarlo más, a lo mejor ponernos entre todos de acuerdo. Oye, ¿tú cómo lo utilizas? ¿De qué manera lo haces? ¿Con qué pacientes? Y seguramente, si entre todos vamos compartiendo las experiencias como tú hoy nos has regalado, lo que tú has encontrado, seguramente en unos años tengamos más claro de la manera en la que esto pues, se puede utilizar de la mejor manera, porque lo que sí está claro, escuchándote hablar y escuchándote ya no solo en tu experiencia, sino en lo que tú has leído, es que esto no es una cosa que tú digas, mira, esto no hay que hacerlo bajo ningún concepto. No, no, esto es un enriquecimiento del entorno, esto es una herramienta bastante buena. Está claro que se sale de lo que es una típica técnica de terapia que vas a aplicar, sino que está claro que es como un complemento. Entonces, a partir de aquí, tenemos que empezar a saber utilizarlo, a sacarle partido. Me ha gustado mucho esto que has dicho de posibles contraindicaciones, porque esto es una cosa que muchas veces a la gente le viene muy bien decir, bueno, tienes que tener cuidado con esto, con lo otro, porque sobre todo siempre tiene que primar el principio de no hacer daño. Es decir, nunca vamos a hacer daño ni vamos a aplicar algo que no vale para nada, ¿no? Pero esto me permite complementar, me permite enriquecer, me permite ir más lejos y bueno, es evidente que ahora no existe un protocolo como no existe un protocolo de muchas cosas y lo vamos aplicando porque, bueno, la ciencia nos dice que hay que ir hacia allá, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que currar en ello. Para concluir, ¿qué mensaje lanzarías a personas que están ahora mismo atascadas con sus gafas virtuales que dicen, ostras, ¿qué hago? ¿Utilizo esto? ¿Paso del tema? No sé qué hacer. ¿Dónde, sabes? No sé dónde encontrar información de esto. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué mensaje les mandarías? Yo creo que el mejor mensaje es probad.
tienen que probar ellos, ¿no? Todas las aplicaciones que sean posibles. O sea, hay aplicaciones que lógicamente son de pago, pero ostras, yo creo que hasta que realmente no las probamos nosotros, no somos conscientes de todo el jugo que podemos sacarle a cualquier cosa. Entonces, yo lo que diría es que un día tranquilamente se sienten con ellas y empiecen a investigar con ellas, ¿no? Porque incluso es que desde la misma demo que tengas en unas gafas de realidad virtual ya puedes sacar muchas cosas para trabajar, ¿no? Y en cuanto a la lectura, bueno, en logopedia, pues los artículos que yo he podido encontrar, pero también yo creo que podemos echar un poco mano de todos aquellos artículos que hay en otras áreas de terapia, ¿no? Como puede ser de fisioterapia o de terapia ocupacional, que aunque estén más enfocadas a lo físico, ¿no? Siempre se pueden complementar esas terapias con lo nuestro, que yo creo que también es una de las cosas que tenemos como más en el olvido y que está bastante bien, porque yo personalmente he utilizado las gafas de realidad virtual combinadas con terapia ocupacional en la misma sesión, desde terapia con sus objetivos y desde logopedia con los míos, y al final esas sesiones han sido las que mejor han salido, ¿no? Siempre apoyándonos los unos con los otros. Entonces, leed todo lo que podáis, buscar sobre todo realidad virtual. Si queréis en gafas, poco hay, pero bueno, a lo mejor de realidad virtual poco inmersiva hay y por ahí siempre se puede empezar. Un poco, sobre todo para conocer la base, ¿no? Que es lo que me pasó a mí. Decir, oye, que es que esto también es realidad virtual y a lo mejor no necesito unas gafas. Simplemente con el juego de los Sims, pues a lo mejor ya me sirve. O con un juego de la Wii. Entonces, un poco ir probando con distintas aplicaciones y explorar. Yo creo que no hay más. Y más cuando no hay tanto. Pues genial. Oye, Patricia, muchísimas gracias. A ti. Personalmente porque me ha encantado tu TCM y luego Muchas por gracias. compartir tus conclusiones. Y nada, que bueno, espero que todos los que nos estéis oyendo le cojáis el gusto a la realidad virtual o los muchos mundos virtuales que nos ha mostrado Patricia y que todo esto os haya servido. Así que nada, muchas gracias, Patricia. A ti, Jaime. Esperamos que os haya gustado este episodio, no dejes de seguirnos y de participar. Nos vemos en el siguiente.